Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos hablado acerca del conocimiento de nosotros mismos. Es muy importante conocerse a sí mismo, aunque muchas veces es algo difícil, duro, enfrentarse con los propios defectos. Pero especialmente hay un defecto que los autores espirituales suelen llamar el defecto dominante o la pasión dominante, que tenemos que tratar de descubrir y conocer, porque si no se nos escapa lo más importante del combate espiritual. Le llamamos defecto dominante o pasión dominante a esa tendencia desordenada, más profunda y fuerte en nosotros, que es origen de la mayor parte de nuestras faltas. Decía Monsignor Fulton-Sheen, es lo peor que hay en nosotros y es el gran obstáculo para el progreso espiritual. Acá vamos a seguir algunas indicaciones muy importantes que hace el Padre Miguel Ángel Fuentes en un pequeño librito acerca del examen particular de conciencia y el defecto dominante, que es muy recomendable. Ahí el Padre cita una constatación que hace el famoso Padre Cencini, que dice: la mayoría de los espirituales, se anima a dar este porcentaje, más del 80% de los religiosos, sacerdotes, aquellos que acuden a las universidades pontificias, no conocen cuál es su defecto dominante o su pasión dominante. Y esto realmente es un drama. Ese defecto que nos domina suele originar los deseos más violentos, más tenaces que tenemos, nos lleva a alegrías exageradas, a tristezas profundas. Con palabras del Padre Miguel Fuentes, el que más nos reprocha la gracia y el que guarda relación con el natural modo de pensar, de sentir y de obrar de cada uno, el que constituye el fondo torcido de nuestro carácter y guarda íntima relación con nuestro modo de ser individual. Hay temperamentos naturalmente inclinados a la molicie, a la indolencia, a la vanidad, a la soberbia, a la gula, a la sensualidad. Es muy importante entonces no solamente reconocer que esos pecados o esas tentaciones pueden estar en mi vida, pero reconocer además que es muy posible que haya una pasión o un defecto que busca ser como señor de los demás y provoca a los demás. San Alfonso María de Ligorio, el gran confesor y gran moralista, advertía la necesidad de descubrir esa pasión dominante. Quien a esta vence, todo lo ha vencido. Y quien se deja vencer de ella, está perdido. Algunos se abstienen de ciertos defectos de menor cuantía y se dejan vencer de la pasión dominante. Con todo, si no sacrifican completamente esta, jamás llegarán a puerto de salvación. El gran santo, entonces, nos advierte, junto a muchísimos autores espirituales, muchos de ellos grandes santos, de la necesidad que tenemos de reconocer nuestro defecto dominante y, obviamente, tratar de combatirlo. El padre Garrigou-Lagrange advertía esto, que es también muy interesante. Este defecto dominante, decía él, es tanto más peligroso cuanto que con frecuencia compromete nuestra primera cualidad, que es una buena y recta inclinación de nuestra naturaleza, cualidad que debe ser cultivada y sobrenaturalizada por la gracia. Claro, muchas veces esa inclinación que tengo es también una inclinación buena. Dios ha puesto en mi alma, en mi corazón, en mi sustrato temperamental, una inclinación buena, pero golpeados como estamos por el pecado original, también a partir de esa inclinación pueden venir
los desórdenes. Así tenemos, por ejemplo, en el Evangelio los llamados Boanerges, Juan y Santiago, a los cuales el Señor los llama Boanerges, hijos del trueno. Evidentemente, en ellos había una cualidad buena que el Señor había descubierto, se daba cuenta. Eran generosos, eran valientes, eran inclinados a cosas grandes, a la magnanimidad. Por eso el Señor no busca aplastarlo con sus correcciones, los busca orientar y les busca advertir, porque esas buenas cualidades, claro, se desordenan y resulta que después quieren hacer caer fuego del cielo para que consuma a esos samaritanos que han despreciado al Maestro. Ellos creen que están haciendo una gran obra de celo por el Maestro, pero Jesús los corrige. Les replicó diciendo: ¿no sabéis de qué espíritu sois? El Hijo del Hombre no vino para perder a los hombres, sino para salvarlos. Por eso entonces es muy importante distinguir tanto esas buenas cualidades propias de tu temperamento, de tu modo de ser, pero distinguir también ese defecto dominante, esa pasión dominante. Entendiendo que muchas veces con el correr de los años, esa pasión dominante se busca disfrazar, se oculta, como en este caso de los Boanerges. Ese deseo de la gloria del Maestro es el disfraz de simplemente una pasión que no se frena, una falta de misericordia, una dureza para tratar los defectos de los demás. Otras veces la soberbia se viste de apariencias, también de magnanimidad, pero en realidad me estoy defendiendo a mí mismo, me interesa mi propia gloria. Otras veces, en algunos, la timidez se reviste de humildad, pero es una falsa humildad. Entonces, cuidado, es preciso distinguir, discernir ese defecto dominante y separarlo de las buenas cualidades de cada temperamento. Es como ese campo en el cual se ha sembrado cizaña en medio del trigo. Con mucho cuidado es preciso discernir. Bien, pero hemos visto, es muy importante descubrir ese defecto dominante. A ver, ¿qué hacemos para descubrirlo? En primer lugar, pedir a Dios la gracia, como aquel ciego que le pide a Jesús: Señor, que vea. ¿Qué quieres que haga? Señor, que vea. Yo quiero ver, quiero conocerme, pero especialmente este defecto dominante. Pedilo con insistencia, con confianza. Jesús dice: golpead y se os abrirá, buscad y encontraréis. Estás pidiendo algo muy importante para tu relación con Dios. ¿Cómo no te lo va a conceder el Señor si lo pedís con insistencia, si lo pedís con buen deseo? En segundo lugar, tener el valor de llamar las cosas por su nombre. Porque puede ser que de la boca para afuera yo le pida al Señor: quiero ver, quiero conocerme, pero no estoy dispuesto a enfrentarme con mis propios defectos. Recordemos, como para Santa Teresa de Jesús, humildad era andar en verdad. Muchas veces ese andar en verdad, el reconocer mis falencias, el reconocer mi defecto dominante, me duele, me humilla, pero es tan benéfico. Miren lo que le pasa a Judas. El Señor se da cuenta el apego que Judas tiene al dinero. Robaba, metía la mano en la bolsa. Él era el ecónomo ahí del grupo de los apóstoles. Pero Judas no se quiere dar cuenta y muchas veces busca disfrazar esa avaricia con un aparente amor por los pobres y se indigna cuando aquella mujer había derramado ese frasco de ungüento y de perfumes en los pies de Cristo. Se podría haber vendido esto y haberlo dado a los pobres. Mentira. Tal vez estaba mintiendo a sí mismo, pero el Señor claramente se daba cuenta que lo que estaba en el fondo de esa palabra y de esa acción era la avaricia, el amor por el dinero. Por eso necesitamos valor para enfrentarnos con nuestros defectos, valor para llamar las cosas por su nombre. En tercer lugar,
examinar seriamente. Tengo que pensar, tengo que dedicarle un poco de tiempo, no una tortura del pensamiento y del examen, pero sí un tiempo serio, donde vaya recorriendo mis ordinarias preocupaciones. Muchas veces cuando me despierto a las mañanas, cuáles son mis angustias, los problemas que me asaltan, cuál es el blanco más frecuente de mis pensamientos y deseos, a dónde suelen ir mis tristezas, mis alegrías, cuántas veces me encuentro dominado por una motivación. Tal vez no lo pensé demasiado y sin embargo me doy cuenta. Y entonces justamente la persona que tiene una inclinación a la avaricia se da cuenta que está muy pendiente de eso. El que tiene una tendencia a la vanidad y se da cuenta que está muy preocupado por hacer cosas para que lo vean, muy preocupado por un aplauso, por un reconocimiento. Entonces eso es preciso distinguir, reconocer, ver cuáles suelen ser las tentaciones más frecuentes, porque el diablo nos conoce, nos estudia, así lo dice San Ignacio en las reglas de discernimiento, en los ejercicios ignacianos. Él dice, el diablo es como un capitán de bandidos, que antes de atacar una ciudad se sube, se trepa a una colina y desde ahí estudia la fortaleza, las murallas, para ver el lugar más débil, el lugar más flaco. Precisamente ese lugar flaco en mi vida es o suele ser mi defecto dominante o mi pasión dominante. Otra cosa que podemos hacer es preguntar a los que nos aman y especialmente, por ejemplo, a los que se ocupan de nosotros mismos, de nuestra vida espiritual, como es el director espiritual o un confesor que me conoce desde hace años. Es posible que ese sacerdote o ese buen amigo se hayan dado cuenta de lo que está en el fondo de muchas de mis acciones, aunque tal vez yo no me di cuenta. Entonces, una buena pregunta a tiempo nos puede venir muy bien. Manos a la obra. Es preciso entonces buscar, distinguir este defecto dominante, pero será preciso sobre todo después enfrentarlo trabajando. Firmes en la fe.